Esta presentación la realizamos, en este caso me toca a mí ser la ponente, pero obviamente es a través de la experiencia que hemos tenido como profesores de bachillerato y en mi caso en la internacionalización de la educación. Por supuesto que toca al deporte. ¿Por qué? Porque pues también, como muchos de ustedes, pues también fui deportista. Y bueno, lo que he escuchado a lo largo de las diferentes ponencias y talleres, pues no me es lejano. Sin embargo, a la luz de los derechos humanos es importante que ustedes conozcan, para los que no son, pues obviamente doctos en el ámbito jurídico, que a partir del año 2011 hay una reforma constitucional muy importante que tiene que ver con los derechos humanos, y tiene que ver con el artículo 1 constitucional. Y entonces, referente a eso, es como yo les preparé y les preparamos esta presentación. Partiendo del hecho de que toda persona tiene derecho a una cultura física y a la práctica del deporte, corresponde al Estado, como bien lo han mencionado anteriormente, su promoción, fomento, estímulo, conforme a las leyes en la materia. Lo que les comentaba del artículo 1 constitucional, ¿qué es lo importante? Lo importante son las adiciones, es decir, que han incorporado párrafos a la Constitución, y hay uno en particular que tiene que ver con esta vinculación que tiene nuestra Constitución con todos los tratados internacionales en tema de derechos humanos. Es decir, en un principio la jerarquía de normas en nuestro país estaba reconocida, y es una cuestión, bueno, de siempre en los estudios del derecho, que tiene que ver con la jerarquía de normas, en donde la norma suprema siempre ha sido la Constitución Federal, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la federal. Sin embargo, antes del año 2011, en el segundo nivel de jerarquía de norma jurídica se encontraban, pues, lo que era la legislación federal y los tratados internacionales, todos. A raíz de esta reforma del 2011 a la fecha, los tratados internacionales, específicamente los que tienen que ver con derechos humanos, están a la par de la Constitución, lo cual nos hace tener ahora un derecho vinculante, lo cual nos hace para todos los abogados, los de antes y los de ahora más que nunca, pues obviamente incursionarnos en ámbitos de temas de derecho internacional público y privado, obviamente también. Pero estoy comentándoles esto, les digo por qué, porque para los que no tienen la carrera jurídica, o los que estudiamos antes y los que somos virtuosos, porque digo virtuosos y afortunados porque nos interesó la parte internacional, pues nosotros estos tratados internacionales de derechos humanos los conocemos de siempre. Pero hoy más que nunca, todas las normas constitucionales y por ende todas las normas inferiores, hasta llegar a reglamentos, hasta llegar obviamente a lo que se denomina como normas jurídicas individualizadas. Entre ellas están las sentencias, las demandas. Estas tienen que ir acorde, por supuesto, con lo que dice la Constitución Federal, pero también con lo que son los derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, todas nuestras conductas estarán, por supuesto, a la par de lo que también señalen los tratados internacionales que tengan que ver con derechos humanos. De ahí entonces que la ponencia anterior de la maestra Adela Noemí, pues cuando les habla de esto de la cultura de la paz y demás, si bien es cierto que desde el año 2000, en unos objetivos de desarrollo del milenio por la ONU, obviamente estaban incursionados dentro de los 8 objetivos, estaba el deporte, la actividad física y la promoción en cuanto a esta cultura de la paz, porque es a través de esta práctica deportiva en donde se han desatado un sinnúmero de conductas que se reflejan en la conducta del ser humano, y de eso les voy a hablar un poco al respecto. Para el año 2015, a nivel internacional, estuvimos pues planeando 193 Estados miembros de la ONU para cumplir con esos 8 objetivos. ¿Qué pasó? Pues que llegamos al año 2015 y esos 8 objetivos pues no los alcanzamos muchos países, entre ellos por supuesto México. Del 2015 al 2030 nos volvemos a reunir en Naciones Unidas para establecer lo que hoy se conoce como la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dentro de esos objetivos hay 17 objetivos en donde cada uno tiene metas, te dan la ruta para que llegues a ese objetivo. De esos 17 objetivos hablamos en un total de 169 metas.
en conjunto los 17 objetivos y juntando todas las metas son 169 metas. Y cuando hablamos del deporte o de esta actividad física, pues obviamente está involucrada con diferentes objetivos de la Agenda 2030 y por lo tanto con muchas metas. Es decir, cuando uno habla del deporte, no puede hablar aisladamente del deporte como una práctica deportiva o como una actividad física. Tienes que también hablar de lo que tiene que ver con género, lo que tiene que ver con pobreza, lo que tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes, en fin, esto va vinculado. Y esto es lo que tenemos hoy en día en nuestra Constitución a partir del artículo 1 constitucional. Importante que ustedes conozcan que cuando estamos hablando de derechos humanos, pues ya después de la Segunda Guerra Mundial hay dos instrumentos internacionales que nos hablan sobre estos derechos humanos desde aquella época, 1945, pero estoy hablando ya después de la Segunda Guerra Mundial, no porque antes no se hablara de los derechos humanos. Está la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos aprobados por la Asamblea General. En fin, lo que tiene que ver en cuanto a esta normativa es que todo eso que estaba ya antes, en 1945, por primera vez para nuestro país, les digo, como derecho vinculante, se atrae al artículo 1 constitucional porque hay una parte de este párrafo constitucional en donde dice que México también establecerá como derecho vinculante los tratados internacionales que tengan que ver con los derechos humanos. Hablando de estos 17 objetivos, pues yo por mencionar solamente algunas vinculaciones que tenemos con los ODS 2030, pues está esto que les mencionaba yo de la eliminación de la pobreza y reducción de las desigualdades, el fomento a la educación de calidad, salud y el bienestar, la promoción de la igualdad de género, la protección al ecosistema, el agua y recursos naturales. Si habláramos de la vinculación, o sea, si hiciéramos, no sé, una ponencia que hablara sobre la vinculación del deporte con los objetivos de desarrollo sostenible, me parecería abarcar demasiado para poderles hablar de cada uno específicamente de las relaciones que tiene el deporte y la actividad física conforme a los derechos con los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Pero este es a manera general para que ustedes vean de lo que estamos hablando, de la magnitud del tema y de lo que nos hemos comprometido, y de ahí entonces las políticas públicas que tienen a nivel federal y, como se mencionan, los programas que bajan a cada una de las instituciones públicas y privadas, pues es para seguir fomentando la Agenda 2030. Y de aquí pues nos vemos en 2030 para ver, nos van a pedir cuentas en México qué tanto hemos avanzado en cada una de las metas, pero obviamente vinculado con todos los temas. Bien. ¿Qué pasa? Pues lamentablemente con la situación de la pandemia del COVID, pues obviamente estas metas, estoy hablando de todas en general y de todos los temas internacionales, pues tenemos que hacer una pausa y obviamente lo que veníamos avanzando, pues hemos retrocedido. Ni siquiera hemos quedado a la par de cómo empezamos en el año 2015, sino al contrario, nos hemos ido más atrás. Así que pues a la luz de una serie de vulneraciones de derechos humanos que se han dado cuenta a raíz de la pandemia, de diversas situaciones sociales, políticas y económicas, pues obviamente el área del deporte no es la excepción. Hablando de cifras, solamente de cifras, para ver la magnitud de lo que tendríamos que estar haciendo cada persona, una población mundial de más de 7.772 millones de habitantes, digo, a nivel mundial. De aquí, en donde la población mundial oscila entre los 25 y 54 años, están el 40.6%, de los cuales hombres son más de 1.597 hombres y mujeres más de 1.557 millones de mujeres. Y así, según las estadísticas o la perspectiva que se tiene, es que la adición de 80 millones de personas cada año a un mundo ya superpoblado, y esto obviamente va agravando cada uno de los problemas que tenemos, porque somos muchísimos. Bien, cuando hablamos del deporte, bueno, es algo que ustedes reiteradamente han escuchado el día de hoy sobre los orígenes y demás, pues hablamos de esta incorporación de derechos humanos, de lo que yo les estoy comentando,
que hoy por hoy el deporte se ve con otros ojos y jurídicamente, pues por supuesto que las resoluciones que se presentan ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte hoy en día, pues tienen una visión totalmente diferente a lo que antes era la violación de garantías constitucionales, como se contemplaba antes, y ahora, a raíz del año 2011, pues sería muy interesante que estas nuevas generaciones que se van incorporando en la Facultad de Derecho, no sé, en maestría o doctorado, el análisis a la luz de una sentencia que va a la Comisión de Apelación de Arbitraje del Deporte en México, a la luz de los derechos humanos, por supuesto que tiene una connotación diferente, pero eso ya es yéndonos a la comisión, pero antes dentro de las federaciones o dentro de cada uno de las, pues sí, de las instituciones públicas o privadas que lleguen a tener un conflicto pues de jugadores o de coaches, bueno, dependiendo del reglamento, habría que ver cómo se están resolviendo estos a la luz de los derechos humanos, porque obviamente la visión cambia completamente. En México, el artículo 4º constitucional, ya hablamos del primero que tiene que ver con les estoy hablando de esta vinculación con los derechos humanos y los tratados internacionales. El artículo 4º y en el último párrafo, es importante mencionar esto, fundamenta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como la encargada de salvaguardar este derecho humano y tiene en su administración a la Subdirección del Deporte y obviamente aquí aparece esta parte de realizar acciones encaminadas en proteger dentro de las divisiones para su estudio de los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos culturales, algo que ustedes seguramente conocen. Cuando hablamos de género y deporte, pues tendríamos que estar hablando de los derechos humanos, pero han escuchado a lo largo de estas últimas horas sobre estas constantes violaciones de derechos humanos respecto a esta perspectiva de género. Me gustaría aclarar y mencionar que hay una materia en derecho, dentro de la filosofía del derecho, que es la axiología jurídica. La axiología jurídica, en el caso de la axiología, es el estudio de los valores. En el campo jurídico, pues cuando hablamos de axiología jurídica, estamos hablando del estudio de los valores desde la perspectiva obviamente jurídica, y estos valores como la igualdad, la seguridad, la libertad, pues obviamente va cambiando conforme a la sociedad que vamos teniendo. No por ello es interesante y obviamente no nos causa, por supuesto que a los abogados entender cómo hay personas antes del 2011 o generaciones como la mía del siglo pasado, en donde lo que veíamos y lo que entendíamos por libertad, lo que entendíamos por igualdad, pues son conceptos, constructos sociales y culturales que existían antes. Y que a la raíz del año 2011, con esta reforma de los derechos humanos, pues resulta que lo que yo entendía como libertad y lo que yo entendía como igualdad, pues hoy en día es algo totalmente diferente y no va a cambiar. El artículo 1º constitucional es hacia adelante y nunca más verlo como algo que puede cambiar la siguiente legislatura. No va a ser así. Al contrario, es para seguir ampliando los derechos humanos. Por eso es importante que en cada conducta que vayamos realizando, pues obviamente tengamos siempre presentes que los derechos humanos nos van acompañando. Entonces, dentro del artículo 1º constitucional, ahondando sobre género y deporte y derechos humanos, hay una parte importante sobre la no violación de la dignidad humana. Eso lo establece en el artículo 1º constitucional. Y si yo preguntara a cada uno de los presentes o los que nos están escuchando, ¿a qué nos referimos con la dignidad humana de la maestra Noemí o del maestro que nos acompaña? En fin, así, pues obviamente la dignidad humana de cada uno, ¿quién la contempla? ¿El agresor o la víctima? Pues es la víctima. Entonces, desde el punto de vista de la víctima, es que me habló fuerte, es que la caricia que me hizo me ofendió. Desde ese punto de vista, a la luz de los derechos humanos, pues obviamente el derecho, desde esta perspectiva de género, pues analiza el contexto de una manera totalmente diferente de como lo estábamos analizando antes. Es que yo no tenía la intención, yo para nada, al momento de tocarte, al momento de abrazar, en fin, una serie de situaciones que ustedes hoy en día se están dando cuenta cómo están saliendo deportistas en el ámbito internacional, conocido caso de las gimnastas en Estados Unidos, y de un médico sobre los tocamientos que hacía.
Y entonces, obviamente, se lleva ante un juicio, pues obviamente para atender esta situación a la luz de los derechos humanos. Obviamente en Estados Unidos es otro sistema, pero es para que ustedes se den cuenta que las cosas y las generaciones que tienen hoy en día son diferentes y la forma de analizarlo en el ámbito jurídico también. Bien, también, bien. Hay una ley que se llama Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Me parece esto importante porque el 6 de junio de este año hubo una adición a lo que se consideran como las modalidades consagradas en este capítulo sobre lo que se considera como violencia. Y estoy hablando desde la perspectiva de género. Entonces, hay dentro de estas formas de violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Esas siguen ahí siempre, además de sus modalidades consagradas en el artículo del 7 al 26. Si ustedes tienen curiosidad, busquen esta ley, sobre todo lo que tiene que ver con el artículo, perdón, del 7 al 26, porque hay una adición, les digo, en junio del 2021, el 6 de junio, si no me equivoco, en donde adicionan nuevas modalidades y estas tienen que ver con el tema de uso de redes. Entonces, aparecen nuevas modalidades de violencia respecto a la perspectiva de género. Respecto a esto que hablaban sobre las tradiciones o costumbres que generan violencia entre pares, pues hablamos de estas iniciaciones que eran, bueno, no sé ustedes, pero bueno, yo por supuesto que las conocí, no en mi persona, pero sí en las personas que practicaban, y lo digo porque pues lo tenía cerca, de prácticas deportivas como el fútbol americano. Entonces, todas estas, hoy en día, pues a la luz de los derechos humanos, pues son conductas que transgreden la dignidad y favorecen la discriminación entre pares. Y así podríamos hablar de una serie de conductas que al día de hoy, a la luz de los derechos humanos y con esta modificación, pues son conductas delictivas. Para mí, en México se debe fomentar una cultura de respeto, lo que ya habían escuchado, en todos los ambientes sociales. Es fundamental establecer una convivencia armónica entre pares, así como transformar las tradiciones o costumbres que promuevan la violencia. Los niños, niñas y las jóvenes se benefician enormemente de la actividad física. Las actividades físicas y el deporte combinadas, y ahí me meto con lo que es la educación formal, son necesarios para una educación completa. Los que hemos sido deportistas y a la vez llevamos nuestros estudios, pues no sé, un psicólogo por aquí tendría que ver que esta elasticidad neuronal es impresionante. O sea, cómo nos podemos organizar, porque la planeación del tiempo la tenemos que hacer por la cantidad de horas que le dedicamos al deporte. Y por supuesto que los valores formativos que tenemos pues son indispensables y se establecen el día a día. Y para mí, a través del deporte y la actividad física, se puede empoderar a las mujeres y las niñas que además pueden beneficiarse de su efecto positivo sobre el estado de salud y psicosocial. Es decir, no está peleado para nada la parte de educación física, de las actividades deportivas con el desarrollo profesional. De ninguna manera, o sea, quien lo ve así es porque no ha practicado un deporte, pero pues yo podría decirles que muchos de los que estoy viendo aquí tienen una forma de analizar, una forma de planear muy diferente a una persona que no ha practicado deporte. Muchas gracias.